Preside este evento, Pensiones Bienestar, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Reina Álvarez Méndez, el derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Antonio Cruz Cruz, la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya, el coordinador general de Programas para Bienestar, Carlos Torres Rosas, la derechohabiente del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Susana Guadalupe Velasco López, el tutor de la derechohabiente, Susana Guadalupe Velasco López, Salvador López Rodríguez, la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, María Cristina López Alfaro, el presidente municipal de Las Margaritas, Vladimir Hernández Álvarez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Chiapas, doctor Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Cómo están Las Margaritas? ¿Cómo recibe Chiapas a su presidenta? Sea usted bienvenida, estimada presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, a esta tierra del CEGEP, a esta tierra Tojolabal, donde la gente es muy trabajadora, es un pueblo maravilloso, es un pueblo que ha estado siempre en las luchas sociales de nuestro país. Expresarle que tenemos un compromiso muy claro con su gobierno, con la mística que le ha impregnado a esa forma de gobernar con cabeza fría, como usted lo ha dicho. Cabeza fría, dice la presidenta. Cabeza fría. Y aquí en Chiapas tenemos la cabeza fría, el corazón caliente, ¿verdad? Porque palpita el amor al prójimo, el amor a nuestro pueblo. El día de ayer, la presidenta nos trajo una nueva universidad a esta región, a la región Meseta Tojolabal, la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y en esta universidad, que no le cuesta una colegiatura, que no cuesta una cuota de admisión, se reciben a todos los que han salido de bachillerato. Y como estamos en el mes donde se conmemora a la mujer, y Rosario Castellanos dio una gran lucha, y aquí también en Las Margaritas, porque aquí vivió en el Bajucú, en Las Margaritas, Chiapas, vivió
Rosario Castellanos. Ahí está todavía su casa, y en este espacio Rosario Castellanos, en el Congreso Nacional Indígena, hace 50 años, le tocó llevar y ser moderadora de ese encuentro nacional. Fueron más de 60 lenguas, de 60 pueblos que estuvieron presentes en el país. Y ahí, estimada presidenta Rosario Castellanos, cuando estaba el encuentro, decían, hay que ponernos a trabajar en una mesa de diálogo. Y entonces decían que la palabra diálogo no existe en las lenguas originarias. Y entonces Rosario Castellanos, con una gran habilidad, dijo, vamos a encontrar la palabra en común que nos ponga de acuerdo entre los pueblos indígenas de México. Y ella se inspiró sin duda en estas tierras de las Margaritas con su obra Balún Canán también. Por ello le agradecemos a nombre del pueblo de Chiapas que estos programas, que ya son un derecho, se sigan ampliando, porque Chiapas necesita mucho de su apoyo. No nos suelte, siempre manténganos presentes, porque este pueblo lo respeta, lo quiere y lo admira. Y le agradecemos todo lo que ha hecho por Chiapas durante su gestión como presidenta de México. Le agradezco también a la secretaria Ariadna. Ya tenemos la universalidad de lo que es el programa de personas con discapacidad. Ya estamos al corriente y va a ser para todos y todas aquí en Chiapas. Le agradecemos mucho por parte de los adultos mayores lo que está haciendo, y también le agradecemos a nombre de los jóvenes. La presidenta trae varios programas que ella les va a anunciar, que no me voy a adelantar, porque aquí en Chiapas ha sido uno de los estados donde se han iniciado y por eso le valoramos mucho. Bienvenida Ariadna, bienvenido Mario Delgado, bienvenida Leti, Carlos, a esta que es asúmanla como su segunda patria. Bienvenidos todos y bienvenida, estimada presidenta. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Educación Pública, maestro Mario Delgado Carrillo. Muy buenos días. ¿Cómo están? San Apetzalinesh Hastal Ayesh. Buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí, es un gran honor para mí acompañar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en esta gira. Saludo a mi amigo, el gobernador Eduardo Ramírez, y quiero felicitarlo porque a 100 días de su gobierno ha logrado el amplio reconocimiento de su querido pueblo de Chiapas por su gran trabajo y empeño que está logrando, que está poniendo para recuperar la paz y la tranquilidad. Felicidades, gobernador, y todo nuestro reconocimiento. Saludo a mis compañeros de gabinete, Ariadna, Carlos, Leti, presidente Vladimir, me da gusto reencontrarte, y a todas y todos ustedes. Ayer fue un día histórico, como ya lo señaló aquí el gobernador Eduardo Ramírez. Se inauguró la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Comitán. Y nuestra presidenta dio ayer un mensaje extraordinario, recordando que su lucha, su historia de vida, tiene que ver precisamente por lograr el derecho a la educación. Una educación que sea para todas y todos, que sea laica,
que sea gratuita, que no sea un privilegio solo para unos cuantos, y que tampoco, nos recordaba, es una mercancía, no se le puede poner precio, la educación es un derecho. Por eso esa historia de vida, esa historia de lucha que tiene en torno a la educación, ahora como presidenta, es una gran política de gobierno. Y para evitar precisamente que la falta de recursos económicos le impida a nuestros niños o a nuestras niñas acceder a la educación, es que ha establecido como una de sus prioridades la beca Rita Cetina. Es una beca universal para todas y todos los niños de educación básica del país. Empezamos con secundarias en este año. Ya se están entregando las tarjetas y ya está corriendo esa beca. Fíjense, todas las becas sumadas, además hay que recordar que en media superior ya existe la beca Benito Juárez que estableció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para que ningún joven abandone la escuela. En total vamos a tener aquí en Chiapas 780,000 niños y niñas becadas con la beca Rita Cetina. Hay 189,900 jóvenes con su beca Benito Juárez y hay 42,500 estudiantes que tienen la beca Escribiendo el Futuro. En total, más de 1 millón de jóvenes, niños, niñas y adolescentes reciben beca aquí en Chiapas, con una inversión de más de 8,500 millones de pesos para este estado. Decía Torres Bodet, seremos lo que sean nuestras escuelas. Por eso nuestra presidenta ha decidido que el programa de La Escuela es Nuestra no solo continúe, sino que se amplíe ahora a las escuelas de media superior, preparatorias y bachilleratos. Aquí, en este año 2025, 9,653 escuelas de educación básica van a recibir el apoyo de La Escuela es Nuestra, para que los padres y madres de familia decidan con esos recursos cómo mejorar las instalaciones de las escuelas a las que van sus hijos. Y serán 593 escuelas de media superior, el 67% de las que existen en el estado. En total, 10,246 planteles con una inversión de 3,000 millones de pesos recibirán el apoyo de La Escuela es Nuestra, y esto va a beneficiar a 883,000 estudiantes que verán cómo mejoran las condiciones de sus escuelas. Quiero agradecer a Sofía Espinosa, presidenta del DIF, esposa del gobernador, porque este miércoles 12 de marzo arrancamos la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, donde el DIF de Chiapas nos está ayudando de manera decidida, lo mismo que el IMSS Bienestar, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Nuestra presidenta propuso, dentro de los 100 compromisos que le hizo al pueblo de México, que las escuelas deberían convertirse en un espacio para la promoción de la salud y para la prevención de las adicciones. La meta es lograr que esta generación de niños y niñas sea más saludable, más fuerte y más feliz. Como padres de familia, siempre tenemos la preocupación de que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros. Con este programa extraordinario, Vive Saludable, Vive Feliz, donde van a ir las enfermeras y el personal del DIF a pesar y a medir a todas y todos los niños para detectar si hay sobrepeso, obesidad o peso bajo.
También se va a detectar si tienen caries, se les va a dar una clase de cepillado, se les pone flúor a los niños y niñas, se les regala un cepillo de dientes, se hace un examen de la vista, porque si necesitan lentes, la presidenta ha dispuesto que todas y todos los niños tengan acceso a lentes completamente gratuitos. El programa se llama Visualiza tus sueños. Y por último, decirles que el día de hoy y ayer tuvimos la Jornada por la Paz y contra las Adicciones. Ustedes saben que la presidenta dispuso que hiciéramos una gran campaña en las escuelas, con los padres de familia, con las madres de familia, con los maestros, maestras, para evitar que las drogas lleguen a nuestros hijos e hijas. Alertar sobre la gravedad del fentanilo. El fentanilo mata, elige la vida, elige ser feliz. Ayer tuvimos actividades en las escuelas, la Jornada por la Paz y contra las Adicciones, donde hubo eventos artísticos, culturales, deportivos, en torno al mensaje de prevenir y evitar las drogas. Ayer nuestra presidenta pudo ver una representación de lo que Rosario Castellanos llamaba el Teatro Petul, Teatro Guiñol, con un mensaje para los niños sobre las drogas. También hubo clases de pintura, baile, canto, hubo marimba, así en todas las escuelas secundarias y de media superior en el país tuvimos esta gran jornada. Por último, por cierto que ayer el presidente de los Estados Unidos volvió a felicitar y agradecer y reconocer a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por esta campaña en contra de las adicciones, que ya dijo que él la va a copiar allá en los Estados Unidos. Para darles información a las y los jóvenes del terrible daño de las drogas. Por último, quiero aprovechar, porque es algo que nos ha pedido la presidenta, enviar un mensaje a los maestros y las maestras, sobre todo aquí, que los maestros y maestras en Chiapas son muy combativos y muy comprometidos con la educación. La presidenta, ya dijimos, viene justamente de la educación, de la lucha por la educación. Por eso, y en la nueva escuela mexicana, se reconoce a los maestros como representantes de la patria, porque ellos llevan el mensaje y los valores de México hasta los más remotos rincones del país. Motivan la búsqueda del conocimiento, de la libertad, promueven el amor al prójimo, a la cultura, al medio ambiente, a la comunidad y el amor a la patria. Por eso no habrá en este gobierno una sola reforma que perjudique el bienestar de los maestros y las maestras. Decirles como lo hemos repetido una y otra vez, la reforma que se planteó al ISSSTE de ninguna manera afecta a las y los maestros. Por el contrario, se trata de fortalecer su derecho a la vivienda. Y se trata de que el FOBISSSTE pueda disminuir y condonar las deudas que se han acumulado durante tantos años y sí perjudica a las y los maestros. Se trata de beneficiarlos y siempre estaremos, como lo ha dicho la presidenta, en la búsqueda de mejores condiciones para las y los maestros y de mejores pensiones. Así que seguiremos trabajando con ellos para su fortalecimiento. Es un honor trabajar junto a la presidenta en esta labor contra la brecha histórica de clase y de género, que tanto imperó durante siglos en nuestro país y que afortunadamente hoy está cambiando para consolidarse este segundo piso de la transformación y en este hermoso tiempo de mujeres. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva las Margaritas! Muchas gracias.
Procedemos con las palabras de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, saludo con aprecio y agradecimiento al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez. Muchísimas gracias por recibirnos y felicitarle por estos 100 días de gobierno, y tenemos una gran opinión sobre su trabajo. Muchísimas gracias, y especialmente también agradecerle por representarnos en el Plan Nacional de Desarrollo, en los foros que se llevaron aquí en el estado de Chiapas en materia de bienestar. Y también saludo a mis compañeros de gabinete y a las derechohabientes, hombres y mujeres que están con nosotros aquí en el templete. Aquí en el corazón del México profundo, donde se preservan nuestras lenguas y tradiciones, venimos el día de hoy acompañando a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta de México. Venimos aquí a refrendar el compromiso de ella, seguir trabajando por los más humildes y que los programas de bienestar continúen y se fortalezcan. En este municipio, en el que la lucha por la justicia ha sido un signo que los ha distinguido, decimos con orgullo que los programas de bienestar son el alma de nuestro proyecto de nación, porque nacen los programas de bienestar de los sentimientos del pueblo, en respuesta a las justas demandas que siempre han planteado. Por eso, en la Cuarta Transformación, nos empeñamos en que la justicia llegue primero a los que han sido olvidados históricamente. Aquí en Las Margaritas, 77,000 personas ya reciben un programa, una beca, un apoyo y una pensión de bienestar. Vamos a seguir trabajando, sumando los nuevos programas. La pensión Mujeres Bienestar inició en este mes de enero de 2025 a beneficiar primero a 976,000 mujeres, y a la fecha ya son más de 1 millón de mujeres que han recibido su pensión de bienestar. Esta pensión es un reconocimiento a todas las mujeres de México, y nuestra presidenta también ha anunciado que en este mismo año se va a registrar a todas las mujeres entre 60 y 64 años de edad. Nos permite afirmar que el compromiso de nuestra presidenta con las mujeres se materializa, entre otras políticas, con esta pensión. Nuestra presidenta se comprometió con el pueblo de México, pero especialmente con nosotras las mujeres. Se demuestra así que es tiempo de mujeres, que no está solo en el discurso, sino en los hechos. Y el día de hoy estamos aquí para hablar también del sistema de pensiones de bienestar. Tenemos 3 pensiones. La pensión de adultos mayores, que beneficia a las personas mayores de 65 años y que en este año ya están recibiendo 6,200 pesos bimestrales. También la pensión para personas con discapacidad, aquí en Chiapas ya es universal para todas las personas que viven en esta condición. Aquí agradecemos al gobernador que con su colaboración podemos lograr esta universalidad, porque el gobierno del estado pone el 50% de los recursos que se necesitan para hacer universal esta pensión, y el gobierno federal el otro 50%. Aquí se refleja el compromiso del gobernador del estado y el amor por su pueblo. Y también la pensión Mujeres Bienestar, a la que ya me he referido. Es muy importante decir que la pensión tiene una característica especial. No es un apoyo que es
se entrega anualmente o semestralmente. No es una beca que se entrega durante el tiempo que se estudia. La pensión es un derecho constitucional para siempre. Siempre lo van a recibir a partir de que lo reciban la primera vez. Y esto es muy importante que lo digamos aquí en Las Margaritas, Chiapas, porque son derechos que se han conquistado por el pueblo. Gracias a la visión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, presentó la iniciativa para que estos programas fueran derechos. Y con el impulso de nuestra presidenta y el apoyo de las y los legisladores, estos derechos ya están establecidos en la Constitución y ya nadie nos los puede quitar al pueblo de México. Gracias, porque en Chiapas nunca se ha abandonado la lucha por la justicia. Y para continuar fortaleciendo los programas de bienestar, se implementa también el programa Salud Casa por Casa, que con el apoyo de más de 22,000 enfermeras, médicos, médicas, se llevará atención médica puerta por puerta, como lo dice su nombre, casa por casa. Ya llegamos a visitar a 7 millones de adultos mayores y personas con discapacidad, con nuestros servidores y servidoras de la nación que han caminado todo el territorio y lo vamos a seguir haciendo. De esta manera vamos a seguir trabajando por los derechos del pueblo de México, con el ideal que nos guía, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención de la derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, María Cristina López Alfaro. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Eduardo Aguilar, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Licenciada Ariana Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar. Carlos Torres Rojas, Coordinador de los Programas de Bienestar. Distinguidos invitados, tengan muy buenos días. Es un honor estar hoy aquí en compañía de líderes que con su esfuerzo y compromiso construyen un mejor futuro para nuestra gente. Me dirijo a usted en nombre de las mujeres de Margaritas, Chiapas, para expresar nuestra más sincera bienvenida y agradecimiento por la implementación de la tarjeta de Mujeres de Bienestar. Su compromiso con las mujeres de bienestar y las familias de nuestro país. Agradezco su visión y liderazgo para impulsar políticas públicas que promueven la igualdad de género, la justicia social y el desarrollo económico de nuestras comunidades. Su trabajo ha sido y será fundamental para mejorar la calidad de la vida de muchas mujeres y familias en Chiapas y en todo el país. Asimismo, queremos extender un saludo al gobernador de Chiapas, al doctor Eduardo Ramírez Aguilar, por su compromiso con el desarrollo de nuestro estado, por su apoyo, la iniciativa que beneficia a las mujeres y familias de Chiapas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias por su dedicación, el esfuerzo para hacer una diferencia positiva en la vida de las mujeres mexicanas. Este encuentro sea un reflejo de nuestra unidad, el trabajo y el conjunto por un México y un Chiapas más fuerte, más justo y próspero. Bienvenida a Las Margaritas,
Dios la bendiga y le dé sabiduría para gobernar nuestro país. Nos ponemos de pie, por favor. ¡Viva nuestra presidenta de México! ¡Viva nuestro gobernador! ¡Viva nuestro presidente municipal! ¡Viva las mujeres de Margaritas! ¡Viva las mujeres de Chiapas! Muchas gracias. Gracias, gobernador, gracias a todos los que nos acompañan. Dios los bendiga. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero agradecer especialmente al gobernador Eduardo Ramírez y felicitarlo por el gran trabajo que está haciendo al frente de este hermoso estado de Chiapas. Gracias, Eduardo, por tu entrega. Saludo también al presidente municipal de Las Margaritas, a Vladimir Hernández. Vladimir, gracias por tu recepción y saludo a todas y a todos. Muchas gracias por esta hermosa asamblea. Fíjense que es muy emotivo viajar por todo el país. Cuando hicimos la gira, que le llamo yo la gira histórica, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hay que mandarle un saludo porque además radica aquí en Chiapas, en Palenque. No sé si recuerdan que cuando él era todavía presidente constitucional y yo presidenta electa, visitamos todo el país, los 31 estados y la Ciudad de México, los visitamos juntos. Y él me dijo en esa gira, no dejes de salir todas las semanas a todo el país, sigue siempre cerca del pueblo, no te quedes ahí en Palacio Nacional, no te quedes solamente en la ciudad. Yo ya lo tenía pensado, pero la verdad es que fue uno de los mejores consejos que me dio, porque amo estar aquí en Chiapas, en todo nuestro país. No hay nada más hermoso que estar siempre cerca del pueblo, porque nuestros gobiernos, los gobiernos que vienen de la Cuarta Transformación, que inició con el presidente López Obrador y que ahora damos continuidad, eso es lo que nos distingue, que nosotros no somos gobiernos que venimos de las élites, que venimos de alguien que nos puso desde arriba. Nosotros somos gobiernos del pueblo y gobernamos para el pueblo y vivimos por el pueblo de México. Eso es lo que nos distingue. Y el día de hoy estamos en esta asamblea hablando de los programas de bienestar. Los programas de bienestar son un sello de la Cuarta Transformación y son un ejemplo no solamente histórico para nuestro país, sino son un ejemplo al mundo entero, de que los gobiernos deben dedicarse a servir a su pueblo, que los recursos públicos que vienen de los impuestos del pueblo, que vienen de los impuestos de todos los mexicanos, no deben utilizarse para servir a los de arriba, sino siempre para servir al pueblo de México. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación.
los programas de bienestar. El presidente López Obrador hizo varios programas de bienestar, ya los dijeron aquí. La pensión universal para adulto mayor, que continúa. El apoyo a las personas con discapacidad, que ahora se hace universal aquí en Chiapas. El apoyo a los jóvenes de preparatoria pública, las becas para jóvenes de preparatoria. El programa de fertilizantes gratuitos, producción para el bienestar, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos esos programas se diseñaron en su momento por el presidente López Obrador. Sobre todo a mí me interesa hablarles de los programas universales, es decir, que reciben todas y todos, que son la mayoría. La pensión adulto mayor la reciben todas y todos los adultos que cumplen 65 años. En el pasado, además de que los recursos públicos iban solo a los de arriba, cuando llegaban abajo, solamente eran a cambio de votos. Es decir, llegaban las elecciones y entonces se repartían recursos para que se votara por una persona o por otra. Pero ahora, por ejemplo, yo les pregunto, el programa de adultos mayores, ¿alguien les preguntó, vas a afiliarte a tal partido político? No. ¿Alguien les dijo, te voy a dar este recurso a cambio de que votes por fulano, por mengano? No. Es más, son universales, no llegan a través de nadie. Todos los adultos mayores tienen una tarjeta del Banco del Bienestar. Les llega cada bimestre su apoyo. No necesitan de una intervención de nadie, de ningún intermediario. Por eso son programas universales que benefician a todo el pueblo de México, que hacen patente nuestra máxima, nuestro principio de por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la esencia de los programas de bienestar. Y ahora, todos esos programas ya no solamente dependen de que la presidenta los quiera dar, ya están en el artículo 4 de la Constitución, ya son derechos del pueblo de México. Así como la educación está en el tercero constitucional y es un derecho, la educación pública, igual los programas de bienestar ya son derechos del pueblo de México. Pero además, fíjense esta frase tan profunda de por el bien de todos, primero los pobres. Quiere decir que cuando el recurso se distribuye abajo, cuando llega a todo el pueblo de México, ¿qué se hace con ese recurso? Pues se compran cosas. Y al comprarse cosas, pues también ayuda a los comerciantes. Y a esos comerciantes, ¿a quién ayuda? Pues a quien produce. Si se compra, por ejemplo, un producto del campo, fruta, pues entonces ¿a quién ayuda? Al productor de fruta. Si se compra algún otro producto, pues ayuda a quien lo comercializa y ayuda al que produce. Eso quiere decir apoyar al mercado interno, apoyar desde abajo. Es decir, cuando llegan los recursos abajo, ayuda a toda la economía. Durante todo el periodo que llamamos el periodo neoliberal, que en México fue de 1982 al 2018, los gobiernos se dedicaron a servir a los de arriba. Y había una teoría económica que incluso fue escrita, que decía que si se llegaban arriba los recursos, algún día iban a bajar. Y se demostró que eso es falso, que cuando se apoya al de más arriba nunca llega abajo, al contrario, se lo quedan todo, no se distribuye. En cambio, cuando se apoya desde abajo, no solamente hay menos pobreza,
no solamente hay bienestar, sino que se apoya toda la economía. Por eso nosotros decimos que cuando se riega desde abajo, México florece. Esa es la gran diferencia entre el modelo neoliberal y lo que representamos nosotros. ¿Con qué modelo o con qué pensamiento se asocia quien representamos a la Cuarta Transformación? Le llamamos humanismo mexicano, porque humanismo quiere decir ayudar al prójimo. Humanismo quiere decir que no dejamos a nadie atrás. Hay una frase del Papa Francisco que más allá de la religión, a mí me gusta mucho, un pensamiento que dice que no es legal, no es justo, no se debe mirar a nadie de arriba hacia abajo. Eso es discriminación. Pero hay solo una manera de mirar de arriba a abajo que sea buena, y es cuando uno le da la mano al de abajo para levantarse. Y eso es el humanismo mexicano. Humanismo mexicano, yo digo que son 3 pensamientos, entre otros. El que ya dijimos, por el bien de todos, primero los pobres, que es ayudar al que se quedó atrás, pero además eso ayuda a todos los demás. En vez de haber caminos angostos donde solo caminen algunos, son caminos grandes para México donde caminamos todas y todos juntos. El segundo dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un pensamiento de Benito Juárez García, el presidente indígena zapoteco que le dio a México la posibilidad de ser un gran país en el siglo XIX y que luchó contra la intervención francesa. Bueno, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre se traduce en una sola cosa: no queremos corrupción en los gobiernos, el dinero es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. El recurso público se distribuye o se hacen obras públicas, o se apoya la educación pública, la salud pública, para que realmente haya desarrollo y haya bienestar. Y el tercer pensamiento, con el pueblo todo, sin el pueblo, esa también es un pensamiento del gran Benito Juárez García. Y aprovecho aquí con ese pensamiento para decirles que el 1 de junio va a ocurrir algo muy importante en nuestro país. ¿Ya saben qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar? Hay elecciones, ¿sí sabían? 1 de junio hay elecciones en todo el país. Ahora, ¿por qué vamos a votar? Por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, de acuerdo a su Constitución, desde 1824, tiene 3 poderes, como muchos países en el mundo. El poder ejecutivo, que es la presidenta o el presidente, los gobernadores o los presidentes municipales. Eso es el poder ejecutivo. El poder legislativo, que son los diputados, los senadores o los diputados de los congresos locales. Y hay un tercer poder, que son los jueces, cuya función es hacer justicia. Ese poder, el poder judicial, prácticamente ningún país del mundo se elige por voto popular. Aquí en México se elegía por la Cámara de Senadores a la Suprema Corte y a los jueces por ellos mismos, por el propio Poder Judicial. Bueno, ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque por primera vez todo el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo de México. En vez de que unos cuantos los elijan, el pueblo de México va a decidir quiénes son sus ministros, ministras, magistrados y jueces. Eso quiere decir, con el pueblo todo, sin el pueblo. Esa es la mejor frase que significa la democracia en nuestro país.
Pues eso es el humanismo mexicano, el pensamiento que es parte de lo que llamamos la cuarta transformación. Bueno, ahora que llegamos al gobierno y durante la campaña dije que iba a haber 3 nuevos programas de bienestar que ya son una realidad. Llevamos 5 meses en el gobierno y ya son una realidad los nuevos programas de bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Todas, sin excepción. Aquí veo caras de algunos varones, hombres, que dicen, ¿y por qué solo a las mujeres? Bueno, vamos a platicar por qué solo a las mujeres. Miren, no debía ser así, porque todos deberíamos participar en las labores del hogar. ¿Cuáles son las labores del hogar? Cuidar a los hijos, siempre tener limpia la casa, ayudar a la familia. Pero normalmente esas labores radican en la mujer. Por ejemplo, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos? A ver, más fuerte. ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? Que haya comida sobre la mesa, que levantemos la casa. ¿Cierto o no? Bueno, ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Cierto o no? A ver, los maridos, ¿no es cierto? Se enferma el marido y ahí estamos, a ver, viejito, ¿qué te pasó? ¿Ya tomaste tu medicina? ¿En qué te ayudo? ¿Verdad que sí? Bueno, llegamos a los 60 años. Ya sé de lo que les hablo porque yo tengo 62, este año cumplo 63. Yo tengo 2 hijos, uno mayor, hombre, y una menor, ya están grandes, ya hicieron sus vidas. Bueno, crecen los hijos, ya tienen sus familias, y ahora ¿quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues como ahora hay mujer presidenta con A, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Porque a ver, ¿en qué libro de texto dice no se hubiera podido hacer la Revolución Mexicana si no hubiera sido por las mujeres que estaban cuidando a los hijos? En ninguno. Ahora que llegué al gobierno, un cómico se quiso hacer muy chistosito y dijo, le preguntaron, oiga, ¿qué opina de que hay una mujer ahora en Palacio Nacional? Y dijo, ay, pues es que hay una ama de casa ahora en Palacio Nacional. ¿Y saben qué les dije? Pues a mucha honra soy ama de casa, soy abuela, soy mamá, soy ama de casa y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo la ven? Esos somos las mujeres. Nadie debe nunca ser menos a una mujer, nunca. Las mujeres somos personas, tenemos derechos. Esa frase, aquella que decía, calladita te ves más bonita, ya quedó en el pasado. Las mujeres tenemos voz y tenemos participación. Ahora llevamos a la Constitución. Fíjense, por primera vez las mujeres estamos en la Constitución, porque ya dice clarito en el 4º constitucional que las mujeres deben tener igualdad sustantiva, se llama. ¿Por qué se llama así? Pues porque somos iguales que cualquiera, que los hombres, pero también tenemos nuestras propias características. Nosotros somos las que parimos, las que tenemos a los hijos. Entonces tenemos que tener derechos especiales. Por ejemplo, que si trabajamos,
pues nos tienen que dar permiso para poder atender a los hijos. Por eso le llamamos igualdad sustantiva. También en la Constitución dice que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, cero violencia contra las mujeres en nuestro país. Y también dice que a trabajo igual, salario igual, porque hay veces que las mujeres salimos a trabajar, hacemos el mismo trabajo que los hombres y nos pagan menos. Pues ahora en la Constitución dice, si trabajamos igual, nos tienen que pagar exactamente igual, nada de diferencias. Por eso decidimos impulsar este programa Mujeres Bienestar, Pensión Mujeres Bienestar, para reconocer a todas las mujeres mexicanas. Bueno, el segundo programa de bienestar es el de las becas. Becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública, desde preescolar hasta la preparatoria, y después poco a poco vamos a ir aumentando las de la universidad. Eso significa la beca Rita Cetina. ¿Por qué todos los niños y las niñas deben tener beca, además de ayudar a la familia en sus gastos? Porque muchas veces cuando hay diferencias económicas, los niños llegan a la escuela, las niñas llegan a la escuela y hay diferencias. Si un niño no pudo llegar desayunado a la escuela, pues ¿cómo le vamos a pedir lo mismo que un niño que llegó desayunado a la escuela? Y los gastos que tiene la familia siempre, uniformes, útiles escolares, la comida que les damos para cuando llegue el recreo, todo eso siempre representa gastos. Y nosotros queremos que los niños y las niñas lleguen igual a la escuela, que no haya diferencia. Por eso le damos becas a todas las niñas y los niños, pero además de amor, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es educación. Por eso las becas Rita Cetina, para todas las niñas y niños que van a escuela pública. Ahora, ¿por qué solo los que van a escuela pública? Pues porque el que tiene dinero para enviar a su hijo a una escuela particular, a una escuela privada, pues no necesita la beca. Nosotros tenemos la obligación como gobierno de apoyar a la educación pública, que de por sí es la mejor de todas las educaciones. Es falso que la educación privada sea mejor que la pública, porque la pública tiene a los grandes maestros y maestras, al Magisterio Nacional, que es de lo mejor que tiene nuestro país. Entonces, ese es el segundo programa de bienestar. El tercero se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Salud Casa por Casa son enfermeras, enfermeros principalmente, que van a ir a visitar a todos los adultos mayores, todos, sin excepción, y a las personas con discapacidad. Es para siempre, no crean que solamente los van a visitar una vez, los van a visitar siempre. Una vez al mes o una vez cada 2 meses. Ya se está haciendo un censo. Aprovecho aquí para agradecer, felicitar encarecidamente a todos nuestros compañeros, servidores de la nación, servidoras de la nación, que son lo mejor que tiene nuestro gobierno. Se está haciendo un censo para saber cuál es su situación de salud. Bueno, estas enfermeras, ellas, enfermeras del bienestar, van a ir a revisarles, van a traer una mochila que tenga estetoscopio para medirles la presión, para medirles el azúcar en la sangre y hacer un expediente para prevenir la salud, para saber si están enfermos, si tienen algún problema, porque a veces nos sentimos bien y no sabemos que tenemos algún problema de presión alta y después vienen las consecuencias. Entonces las enfermeras van a estar midiendo pues todo lo que se requiere y si es necesario les van a recetar un medicamento que requieran. Eso sí, pues en coordinación con la Secretaría de Salud.
La pregunta es, ¿a dónde van a ir por esos medicamentos? Pues estamos ya iniciando, a mediados del próximo año ya vamos a empezar ya físicamente a poner farmacias del bienestar en las tiendas de ICONSA o junto a los bancos de bienestar, dependiendo de la comunidad. Y los adultos mayores y las personas con discapacidad van a poder ir ahí a recoger sus medicamentos gratuitos que les receten las enfermeras del bienestar. Ese es el programa Salud Casa por Casa. ¿Qué más estamos haciendo con Eduardo, con el gobernador de Chiapas? Estamos trabajando para mejorar el sistema de salud, que estén bien todos los centros de salud, todos los hospitales. Estamos trabajando para mejorar caminos, para hacer nuevas carreteras. Estamos trabajando también en las escuelas, ya escucharon. Vamos a hacer más preparatorias en todo el país y particularmente en Chiapas. Queremos que los jóvenes salgan de la secundaria directito a la preparatoria, que no anden pensando en otras cosas. ¿Dónde queremos a los jóvenes? ¿En la escuela o en la calle? Pues hay que hacer más escuelas. Y de ahí, de la preparatoria, también más universidades. Ayer inauguramos aquí con mucho orgullo la primera sede fuera de la Ciudad de México de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Muy simbólico porque la inauguramos en Comitán, donde prácticamente nació Rosario Castellanos, una chiapaneca excepcional que no solamente tiene libros, poemas, ensayos bellísimos, sino que siempre luchó por los derechos de las mujeres. Así que ayer inauguramos esta universidad y vamos a seguir con más universidades en Chiapas y en todo el país. Va a tener ya muy pronto, ayer no lo dije, aquí está su presidente municipal de Comitán, vamos a hacer ahí también una carrera de la salud. Decía que íbamos a hacer la Universidad de la Salud, pero decidimos que se quede nada más la Rosario Castellanos y que la Rosario Castellanos tenga sus facultades de salud para formar médicos y formar enfermeros, enfermeras, que se queden en sus comunidades, que es muy importante. Pues eso es lo que quería platicarles. Estos son los programas de bienestar, son esencia de la Cuarta Transformación. Decirles también que nunca nos vamos a separar del pueblo de México. La Cuarta Transformación surgió de un movimiento social, de la lucha del pueblo de México, y por eso no va a haber nunca divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, y eso es lo que nos da la fuerza. Si no tuviéramos esa fuerza, no podríamos negociar con ningún país del mundo. Una vez me preguntó un periodista ahí en la mañanera del pueblo, oiga, ¿no le tiene miedo a Donald Trump? Le dije, ¿cómo le voy a tener miedo? Si estamos juntos, el pueblo y el gobierno, somos uno solo, tenemos un pueblo que nos respalda. Y siempre vamos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia, porque México, aunque durante todo el periodo neoliberal quisieron hacernos creer que México era un país menor, que los mexicanos y las mexicanas no teníamos la fuerza de otros países del mundo, ahora decimos, México es una potencia cultural y eso se la dan los pueblos originarios. No tiene ningún país del mundo la fuerza que tiene México, porque aquí hay pueblos originarios que han resistido y que nos muestran todos los días lo que representa el amor al prójimo, el amor a sus comunidades y el amor a la patria. Eso es lo que nos distingue. ¡Que viva las Margaritas! ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente